generamos un espacio común dentro de una ciudad que nos quiere muertas. Entonces tuvimos que inventarnos una ciudad y nos inventamos Blackcelona, que era el espacio donde nosotros existíamos, vivíamos, ¿no? Toda una serie de redes de sitios locales, etcétera, donde nos juntábamos y íbamos haciendo este circuito para poder ser. Imagínate un plato, ¿vale?, en el que hay huevos, chorizo y patatas. Tú tienes la implicación de la gallina y tienes la implicación del cerdo, pero no es la misma implicación. La gallina es una aliada, la gallina es solidaria, la gallina dona su huevo para el plato. El cerdo está comprometido con ese plato porque ha puesto una parte de su cuerpo, ¿no? Entonces no es lo mismo. No es lo mismo ser una gallina que ser un cerdo en la lucha antirracista, en la lucha por la transformación social, ¿no? Una parte de tu sanación como persona afro nacida en ese territorio, en esta época concreta, implica que la afroconciencia es un camino. Una persona adoptada por una familia blanca que nunca tiene contacto con otras personas negras, a quien le crían de una manera que no la hace estar en contacto con sus orígenes culturales, etcétera, etcétera, nace en un entorno, o sea, se cría o crece en un entorno con una absoluta falta de herramientas. Y conocer lo que las autoras dicen cuando lo dicen y no cargarse las traducciones es importante. Pero la gente negra que vive en ese territorio, que según los datos que podemos saber son aproximadamente casi 2 millones de personas en España, para esas personas es políticamente importante leer eso, porque ayuda a no sentirte solo, aislado, único, excepcional. Muy bien, pues empezamos con Barcelona. Es que ya viene, además, queda muy poco. ¿Cuándo es? 25, 26, 27 de julio. Está a la vuelta de la esquina. Que estamos Todos tienen que ir para allá. Sí, esperemos que venga un montón de gente. Y como te estaba diciendo esto, ¿no? Somos 10 organizaciones de la comunidad negra, africana y afrodescendiente aquí en Barcelona que nos hemos juntado para levantar este festival, ¿no? Que nosotros lo concebimos como el mayor encuentro de la diáspora afro en Cataluña. O sea, así es nuestra ambición. Y entonces la idea es un poco construir en red, ¿no? Tanto a la interna de la comunidad como a la externa con el tejido cultural de la ciudad, del país, etc. Entonces una cosa que nos ha ido como muy bien es el apoyo de instituciones concretas, ¿no?, que han vehiculado pues, sus colaboraciones con partes del festival, ¿no? Entonces el MACBA nos colabora en una parte, el FCCB nos colabora en otra parte, el Museo Marítimo nos colabora en otra parte, ¿no? El Taller de Músics nos colabora en toda la parte de la instrumentación técnica, etcétera, para poder hacer los conciertos, ¿no? Y la Fabra y Coats, por supuesto, nos colabora acogiendo el festival. Pero el ayuntamiento a nivel de subvenciones públicas no nos ha dado un duro. No os ha cogido. Claro, es que esa es la cosa. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué crees que...? Porque yo creo que no hay una apuesta cultural por esto. O sea, nosotros presentamos un festival que... Porque teniendo el apoyo de todos los que estás diciendo es suficiente claro como para que pudiera ser algo... Sí, hay una apuesta de ciudad, hay una apuesta colectiva, hay una apuesta, ¿no? Nosotros pedimos una cantidad al ayuntamiento, nos dieron... Bueno, es que es casi insultante. ¿Peanuts? Sí, entonces rechazamos y dijimos no. Para esto no te pongo ni el logo. O sea, es que esto no debe tenerlo. Pero sobre todo porque es esa cosa de... Blackcelona es un proyecto, el movimiento Blackcelona en sí, ¿no?, que nació en los 90, cuando nuestra generación, los hijos de migrantes, de africanos y afrodescendientes, que habían llegado nuestros padres en los 70-80 y nosotros nacimos en los 80-90, nacimos aquí o vinimos pequeños, etcétera, y éramos una comunidad minorizada, porque claro, ¿no?, aún había también muchas comunidades culturales. Pero generamos un espacio común dentro de una ciudad que nos quiere muertas, que nos expulsa todo el rato, porque somos cuerpos ajenos a ella, ¿no? Entonces tuvimos que inventarnos una ciudad y nos inventamos Blackcelona, que era el espacio donde nosotros existíamos, vivíamos, ¿no? Toda una serie de redes de sitios locales, etcétera, donde nos juntábamos y íbamos haciendo este circuito para poder ser, para poder sobrevivir. Pero es que ser una persona negra en los 90 en Barcelona era muy complicado, muy violento, mucha gente se fue. Imagínate quererte ir a Reino Unido o a Estados Unidos mejor que en Barcelona, ¿sabes? Entonces mucha gente de mi generación se fue a finales de los 90, a principios de los 2000, mucho éxodo, y se ha perdido esa parte de la historia. Entonces luego hubo una gran migración aquí
2010, ¿no? La primera década, 2000 2010, y parece que los que estábamos antes, que crecimos aquí en los 80-90, nos hemos evaporado y no hicimos nada, ¿no? Entonces, de alguna forma, el Blackcelona Legacy Festival lo que hace es recuperar ese eslabón y hilar toda la cadena y decir, no, es que estábamos aquí haciendo cosas, resistencia, creando a través de la música, a través del arte, a través de la creación artística, ¿no? El baile. Y hicimos cosas, hicimos incidencia política, nuestros padres hicieron incidencia política con los departamentos de educación, con los departamentos de cultura, hay una trayectoria también de eso, y no se puede olvidar, porque si no, es que alimentamos la narrativa de estamos llegando todo el rato. Y no estamos llegando todo el rato. Nuestra comunidad lleva más de 50 años sólidos aquí y eso significa cosas. Significa que hay formas de hacer, intervenciones, etcétera, que ya se han avanzado y que tienen que acumular colectivamente para que nuestra presencia como migrantes, hijos de migrantes, específicamente los que venimos de excolonias españolas, se respete el lugar que ocupamos. No que se nos incluya, no queremos inclusión. Queremos que se respete el lugar que ocupamos en esa sociedad por historia, por historia colonial, de cómo se ha construido ese territorio, y con esa complejidad miramos hacia adelante, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que sustenta la motivación del festival y también la cuestión de no estar todo el rato reuniéndonos para sufrir. Porque nos organizamos manifestaciones, concentraciones, críticas. Sí, que haya algo de celebración. El país como y la alegría negra, ¿dónde está? Porque todo eso genera un espacio en el que la alegría se vive de una forma muy vívida, ¿no? Y la creación afrocentrada y la creación negra, es decir, lo africano en diáspora, es un componente muy fuerte, ¿no? A la hora de crear y de plasmar una visión artística, etcétera, que nace de esa resistencia, ¿no? Te celebras más cuando los demás te quieren muerta, ¿no? Entonces, en un discurso de odio como el que tenemos ahora, que la gente nos quiere fuera, ¿no? Ahora todo esto que está Vox diciendo que quiere echar a los migrantes, incluso a nosotros, ¿no? Los hijos de migrantes, que no son niños pequeños y jóvenes y tal, los hijos de migrantes somos personas que ya tenemos hijos también, ¿no? Pues con más razón hay que celebrar nuestra vida en su cara, ¿sabes? Porque tú me quieres muerta, pues yo celebro mi vida, ¿no? ¿Y cómo participas tú dentro de todo el festival? Yo era la coordinadora general. Es la coordinadora general. Sí. Eres la big boss. No, soy la que va como una loca todo el día viendo que todo el mundo tenga que todo el mundo esté coordinado. Sí, y todo vaya on time y salga todo bien, ¿no? O sea, pongo mi capacidad organizativa al servicio de la comunidad. Y ya que estamos, ¿y qué actividades vais a hacer? O sea, ¿hay un plan de...? Sí, tenemos una programación que la verdad se nos ha ido un poco de las manos porque esto está siendo cada vez más enorme. Pero sí, ha quedado una programación muy chula. Tenemos conciertos musicales, nuestra cabeza de cartel es Ariana Puello, ¿no? Que la hemos traído otra vez de vuelta porque si no fuese por Ari tampoco existiría ese Barcelona, ¿no? De los 90 a través del hip hop, etcétera. Ella es una figura imprescindible y entonces estaremos con ella en la Sala Polo el sábado, la noche, digamos, del Barcelona. Luego está con nosotros también Kelly Isaía, que es el ganador de La Voz en 2020, que es de Lleida, ¿no? También actuará en La Fabra, y luego tenemos toda una serie de artistas locales, ¿no? Como es, por ejemplo, pues Margan Bande, Bigüé, Zona Marginal, que también vienen los compañeros de Colombia, ¿no? A nivel de música hay una programación súper extensa. Luego tenemos obras de teatro, ¿no? Tenemos a Silvia Albert, tenemos a Miquel Ripeu con 2 piezas teatrales, tenemos una intervención performática en el Museo Marítim con las compañeras de In the Wake, que van a hacer una intervención en la exposición Infamia, en el sentido que hicieron un poco también en el Thyssen ya, para también apoyar la iniciativa del Museo Marítimo de hablar del pasado colonial catalán, ¿no? Hay que darle un poquito una vuelta a esa exposición, pero es una gran iniciativa, es un buen primer paso y hay que apoyar este tipo de cosas, ¿no? De la gente que pone el cuerpo y dice, sí, es un tema incómodo, pero yo voy a hablar de esto, ¿no? Aunque sea de una forma en la que no sea exactamente como nosotros haríamos. Pero es importante apoyar cuando las instituciones culturales dan pasos incómodos en la dirección correcta, ¿no? Porque hablar de estas cosas ya sabemos que en este país es muy difícil y esa fragilidad...
impide. Pues este año no nos da tiempo, pero el año que viene te podemos proponer que hagamos la obra de teatro de Hate Songs, la película que te he dicho que hicimos con Boré, porque Claro. toda pasa en un espacio y nos planteamos hacer una obra de teatro. Oh, pues sí, claro. Además, Boré es un Blackcelonian original. Pues mira, se lo diré a Alejo, que es el director, y a Boré. Pero está bien porque, bueno, habla del genocidio de Ruanda, pero 30 años después. Exacto. Y es una reunión en la emisora de radio donde se promovió el odio a través de un programa musical y donde se traen a 2 personas, cada uno de una de las tribus, los que mataban y los que eran víctimas. Y hay un tío que está fuera, que es el realizador técnico, que era un belga. Y ahí, un poco, ahora te voy a preguntar otra cosa, pero bueno, se habla de, al final, todo lo que pasó en realidad viene por los de aquí, no viene por los de allá, en Ruanda y en muchos otros sitios. Sí, 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 Pero, sí. que eso es como, aquí no queremos leer nada, como yo esto, no, esto no va conmigo. Me queda lejos. Porque solo ves la segunda parte, pero la primera no la explicas. Claro. Entonces, pero bueno, ya os lo diré. Sí, está guay porque además nos gusta mucho esa idea de construir en red, Sí, porque sí. todo el mundo está haciendo cosas. La cuestión es cómo conectan todas Sí. esas cosas y construyen una fuerza colectiva y el esfuerzo de uno suma al esfuerzo de otro, porque si no, en todos los ámbitos, ¿eh? Porque si no está remando, como dicen mis compañeras argentinas, está remando en dulce de leche. Entonces, Sí, o sea, es súper gráfico, pero Sí, sí. es que es real, porque los proyectos aislados, específicamente en la comunidad negra, ¿no? O en las comunidades negras y afro, nos ponen mucho a competir entre nosotras, ¿no? En los proyectos creativos, en las subvenciones, en la creación cultural, etcétera. Entonces es como, solo hay lugar para una en la industria que sea, ¿no? Sí, sí. Y tener que competir con gente que está haciendo proyectos súper interesantes también, pero que pasan por un filtro en el que solo hay una plaza o 2 para una persona negra, ¿no? El token de turno, pues está matando la creación cultural también afro, ¿no? Y es como, no. Cuando nosotros decimos que impulsamos la creación cultural afrocentrada desde diferentes disciplinas, tanto libros como teatro, como artistas, como proyectos de artesanía, etcétera, etcétera, lo hacemos por eso, porque nuestra gente se encuentra en un mercado que tiene un sesgo racial muy bestia, entonces seguimos siendo una excepción. Ya. Todo el rato. Entonces, Sí, sí. hay 10 películas y cuántos papeles tiene una persona negra. Hay 10 obras de teatro y cuántos son con temáticas, ya no papeles de personas negras, sino temáticas Sí, semántica. que interpelen, que afecten, tal. Y también que no se basen en el trauma porn, ¿no? Porque eso también nos encontramos mucho. O sea, cuando nosotros hemos hecho, por ejemplo, con la colaboración que hacemos con el CCCB en el festival, el proyecto de Afromayores con Lucía Mbomío, con Logan, hemos hecho la versión catalana de Afromayores, ¿no? Que se llama Empremta Negra, pero por esta cuestión, porque tenemos gente mayor que es de nuestra comunidad, que vive aquí y que lleva muchos años viviendo aquí. ¿Cuáles son sus problemas como personas mayores de 65 años en la atención a los servicios públicos, en su vejez? ¿Cómo es una vejez racializada? Ya no migrante, ojo, racializada, porque es gente que lleva 60, 70 años aquí, ¿no? Entonces, mi padre llegó aquí con 9 años al Estado español, ¿no? Luego estuvo un tiempo que volvió unos añitos a Guinea, pero en general lleva aquí desde los 9 años, ¿no? Entonces, no estamos llegando todo el rato. Ya. Y en esas creaciones que hacemos ponemos esto en valor precisamente para cambiar esa narrativa de que las personas migrantes son personas, hombres negros subsaharianos que acaban de bajarse de la patera y esa es la imagen de una persona migrante, ¿no? O personas latinas que están trabajando en lugares de precariedad, hostelería, agricultura, no sé qué, construcción, y ya está. Y ese es el frame. Entonces es como, no, y vamos súper tarde, ¿no? Porque la creación cultural desde las personas no blancas en este territorio también hace mucho tiempo que existe. Entonces celebramos eso de diferentes formas también para combatir esa narrativa, ¿no? de historia única y de perspectiva única y enriquecernos a través de gente que está caminando en la dirección correcta, ¿no? Por eso me parece interesante tu propuesta de ver, ¿no? en futuras ediciones cómo se puede colaborar, porque esa es la esencia del festival, sumar y colaborar lo que todo el mundo está haciendo para que el cambio, ¿no? sea más fuerte y impacte.
El otro día, una periodista mexicana, que estuve hablando con ella, me dijo, mira, en Senegal vinieron los españoles a quitar el pescado. Y había mucha gente que se ganaba la vida pescando y que vivía tranquilamente y tal. Entonces, cuando le han quitado el pescado, han tenido que ir hacia donde podían conseguir trabajo porque se lo habían quitado. Y luego, en el sitio donde hemos quitado el pescado, no se deja entrar a la gente a las que se les ha robado su trabajo y lo que tienen por miedo a que te roben cuando acabas de hacer eso. Es así de perverso. Que es un poco lo que decía antes de la razón por la que hubo un genocidio en Ruanda viene de antes y viene pues de la parte blanca, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se puede cambiar esta dinámica? Yo creo que lo primero ¿Hay que hacer hombres blancos buenos o mujeres blancas buenas? No, es que la cuestión es... O hay que entender, la gente de aquí tiene que entender toda la historia desde el principio para que... Debería. Que nos explica, ¿no? A mí, por ejemplo, eso pues no era consciente de todo el proceso que había habido de pesca, de que habían llegado a eso. Claro, si eso no se cuenta en ningún sitio, pues igual cualquiera de la calle de aquí no sabe la historia, ¿no? Si sabes esa historia, dices... Si sabes esa historia y tienes empatía. Senegal. Si sabes esa historia y no, si sabes esa historia y tienes empatía o si sabes esa historia, cuando conoces la información, también tiene que haber una parte tuya que esté dispuesta a dejarse tocar y transformar por esa información. Porque si no, muchas veces acabas explicando cosas, predicando en el desierto o no, con un muro en el que no, porque tal. Entonces, el Estado español es un Estado generalmente pues, que se ha construido en oposición. Es decir, la identidad española como tal no existe. La identidad española es, desde 1492, ¿no? Lo que no es moro, lo que no es judío, lo que yo no soy eso, yo no soy lo otro. Exacto. Entonces, por descarte, yo soy del otro, yo soy del Barça o del Madrid. Exacto, ¿no? Entonces, claro, eso implica una constante construcción de esa identidad, ¿no? Y el sistema educativo muestra eso. Entonces, el pozo general que hay en el Estado español es, nosotros fuimos a otros territorios a mejorarlo, fuimos a colonizar otros sitios para llevarles no sé qué, ¿no? Y se coloca en esa posición. Desmontar eso, que es lo que el sistema educativo, cultural, museístico, universitario, toda esa ingeniería que hace que los españoles sean súper happy con cosas y no comprendan cosas como el expolio es cómo se ha construido este territorio. Hubo un momento en el que las colonias de América del Sur eran mejores sitios para vivir, más avanzados tecnológicamente o lo que sea, que aquí porque se estaba haciendo toda esa, ¿no?, inversión y tal. Y esa es la historia de ese territorio. Entonces, primero comprender cómo funciona ese adoctrinamiento ideológico educativo del Estado español como Estado en sí mismo. Y están dispuestos a dejarse tocar por nueva información a ese respecto, como puede ser los contratos de Senegal, ¿no? Que es como una continuidad histórica, pero hay que comprender cómo se ha construido el Estado español y cómo su sistema educativo condiciona la mentalidad de sus ciudadanos. Entonces, es importante, la educación es súper básica, súper clave para esa transformación, porque si no, por mucho que nosotras, divulgadoras antirracistas, formadoras críticas, interventoras en procesos culturales, editoriales, lo que sea, hagamos nuestras intervenciones, y hagamos cursos, y hagamos charlas, y hagamos pedagogía, y hagamos todo eso, si no hay una base de disposición a dejarse tocar por esa información, no se transforma, ¿no? ¿Y crees que la gente en general está dispuesta a dejarse tocar gente en general, en España? No. Gente en general no, pero más gente en particular cada vez sí. Nosotras en la casita hacemos cursos, clubs de lectura, cursos, formaciones, etcétera, que se llaman Amiga, date cuenta, ¿no? Ya lo hacemos de una forma en la que sea un poco evidente que ya toca, ¿no? Y se llama traicionar la blanquitud. Y es que romper el pacto racial no es fácil en un Estado con un contexto de construcción identitaria como el español. Entonces, cada persona que viene a nuestras formaciones les solemos decir que ellos mismos se conviertan en agentes de cambio, porque si no es a través de una onda expansiva, a través de las conversaciones, ¿no?, particulares, personales, tal, que en un momento dado tú puedas conseguir que una persona
tenga un clic, ¿no? O se sensibilice con algo y le haga algún tipo de cambio que permita que eso inocule y a partir de ahí la persona... Son semillas y son semillas que tenemos que plantar y que nos vemos obligadas a plantar sin perder la esperanza, porque como dice la abolicionista María Mecava, la esperanza es una disciplina, ¿no? Y tenemos que creernos que es posible, aunque sea muy difícil, a veces parezca y aunque sepamos que no vamos a ver ese cambio por el que estamos trabajando. No vamos a ver. Nosotros ponemos la piedra que nos toca en ese camino colectivo, igual que recogemos, ¿no?, las piedras que nuestros... Bueno, verás pequeños cambios, pero no el resultado final de lo que tú ansías a llegar, ¿no? Entonces, yo creo que esa perspectiva temporal también es importante, porque la inmediatez, ¿no?, de capitalismo, individualismo, etcétera, todo tan mediático, tantos inputs, también nos lleva a un ritmo de pensar que yo voy a ir a una manifestación, voy a protestar por algo y ese algo ya se va a solucionar, ¿no? O voy a conseguir una huelga, una mejora, lo que sea, y entonces pues esto ya... No, estas son pequeñas mejoras que nos permiten respirar para poder vivir más dignamente y seguir luchando, ¿no? Pero los cambios profundos que esta sociedad necesita para avanzar hacia el futuro de una manera digna para todos, respetando la memoria, significando el presente, proyectando el futuro, no los vamos a ver, pero dependen mucho de la educación que la gente recibe, dependen mucho de la información que la gente tiene y sobre todo depende de la voluntad que la gente tenga para dejarse transformar por esa educación y esa información. Claro, la voluntad viene de cambiar también, entiendo, a través de la educación, esa voluntad que decías que los españoles tendemos a yo no soy eso, yo no soy de derechas, no soy de izquierdas, no soy del Barça, no soy de tal. Claro, cambiar eso o vas por educación 100%. De pequeño o es imposible, ¿no? O a través de experiencias personales, ¿no? Con tus vecinas, con tu... Relaciónate con tu comunidad. Relaciones directas. Claro, relaciones directas, sociales. Si tú vas a comprar a la frutería de Mohamed o vas a comprar al bazar de Lee, nadie te va a poder venir a explicar nada sobre las personas marroquíes o sobre las personas asiáticas porque tú ya conoces gente que vive esa situación de ser persona migrante en ese territorio y que te explica de su vida. O sea, ¿con cuántas personas diversas, no blancas, no españolas, etcétera, te relacionas como para tener información por tu propio pie, ¿no? Entonces, no es una cuestión tampoco, porque no quiero ser clasista, ¿no? Es decir, en un país en el que todavía la educación no está garantizada a todos los niveles para todo el mundo, porque tenemos estudios superiores o estudios universitarios que son restrictivos, no son accesibles a todo el mundo, tenemos todavía unas tasas de abandono escolar. Eso a nivel público. A nivel público, claro. O sea, sí, sí, porque las universidades con todos los cambios, Bolonia, o sea, es carísimo aún estudiar, ¿no?, en una universidad pública y no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Pero eso para los hijos de inmigrantes también ya era así, en mi generación. Yo no tengo ninguna carrera universitaria, no la tengo. Yo todo lo que he hecho, lo he hecho de forma autodidacta, con cursos después, etcétera, formación, con personas expertas en diferentes cosas a lo largo, ¿no?, de estos 20 años de actividad que llevo. Pero yo no he hecho ninguna carrera universitaria porque en su momento mi padre, que era una persona migrante con un taller de carpintería de aluminio, criando a 5 niñas desde su taller, ¿no?, nos llevó a todas a colegios concertados, la mejor educación que pudo pagar, pero no todas pudimos ir a la universidad. No. Mis hermanas tienen sus carreras universitarias porque se las han pagado ellas de adultas. Yo no tuve la oportunidad de hacer eso. No es que no esté formada, pero no es ese mi camino, ¿no? Y eso es una realidad que hoy todavía existe. Entonces, cuando... No es una cuestión de títulos, no es una cuestión de cuántos libros te hayas leído, no es una cuestión de relaciones humanas. Tú puedes leer la realidad de las personas en un libro y que te las explique históricamente cómo no han ido cambiando, ¿no? O puedes hacer un café con tu vecina. O sea, la mejor, digamos, manera, según entiendo, o una de las maneras, vamos a decir una, pero una que yo creo que sería bastante efectiva al final es la práctica, ¿no? Sí. Está el rollo de la teoría y la práctica. Yo soy muy de hacer cosas en vez de decirlas. Es que es así. Y provocar que la gente tuviera casi experiencias forzosas, ¿no? O sea, porque gente va a decir, no, que yo esto no quiero, que tal, que cual. Pero una vez fuerzas a que pase una situación de un encuentro, ahí se puede generar esa empatía que dices, ¿no?
Es así, por contacto directo, por relaciones humanas, por mirar a una persona a la cara, sentir su energía, ver, conocerse, sin caer en el, ay, pobrecito, porque no es eso, es intercambia experiencias con otra persona, charla, ¿no? Sí. Relaciónate normal. Y gran Ocurre una idea, parte- perdona, que te corto, No. pero te la dejo a ti por si un Venga. día queréis aprovechar y Vale. yo te dejo las cámaras para que le podáis hacer. Vale. Que sería hacer, o sea, hacer un podcast, como estamos tú y yo ahora, ¿Sí? de encuentros, donde tú te traes a dos personas que, digamos, imagínate, bueno, Más o menos diferentes o más no, o menos, no, o sea, una señora de 70 Oh, años ok. de Vox Ujú. que no quiere saber nada de tal y entonces le propones que se siente a hablar con alguien que tú también conoces aquí, pues imagínate, pues alguien que acaba de llegar en patera, que hable inglés o que hable esta señora inglés o castellano, lo que sea, pero que se pueda crear esto que dices de algo que aparentemente es imposible que pase, que haciendo esos podcasts Sí. veas que el efecto Me genera muchas preguntas esa es muy propuesta. difícil. Bueno, es que se me acaba de ocurrir. No es por qué, pero te voy a explicar por qué. Vamos a hacer un paréntesis. Te voy a explicar por qué. Porque en un contexto así, que me parece muy interesante esa idea y realmente vamos a cogerla, pero la persona que se enfrenta a una persona con un pensamiento como alguien votante de Vox se expone a violencia. Se expone a recibir violencia por parte de esa persona. ¿Cómo vamos a salvaguardar en un entorno así? ¿Entiendes? Sí, Entonces, no, o sea, no lo llevemos tan al extremo, pero digamos alguien que, sí, pero que me vota lleva a PP y tiene miedo de juntarse con O sea, que no sea tan extremista. me generaba un poco la cosa de, con el fascismo se debate, o sea, un poco la pregunta que me surgía es esto, ¿no? Y sí, llega un momento en el que con tus vecinas tienes que hablar. Con tus vecinas tienes que hablar y tienes que tener conversaciones más allá de consignas que puedan leer o repetir, ¿no? Como pues lo típico, ¿no? Los migrantes nos quitan el trabajo, son los migrantes de Rodinger, nos quitan el trabajo al mismo tiempo que viven de las ayudas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sí se pueden solucionar o inocular un inicio de transformación en una conversación personal, privada, vecinal, cercana, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que perder esa perspectiva, pero siempre hay que ser consciente de cuál es el papel que ocupamos cada uno, cuál es la corporalidad que cada uno tiene en el espacio público, qué es lo que significa para una persona estar en una posición o mantener una conversación o enfrentarse a, ¿no? a una determinada otra persona. Quiero decir con esto que ese trabajo es interesante hacerlo, pero a lo mejor no son las personas migrantes las que tienen que hacer ese trabajo. A lo mejor son las personas blancas concienciadas con que es necesario tener esas conversaciones difíciles con votantes de extrema derecha o con votantes de derecha quienes pongan el cuerpo. Y esa es una forma de solidaridad. Es decir, si yo quiero tener esa conversación con la señora María del Quinto que vota a Vox, yo voy a tener esa conversación con la señora. No voy a buscar a una persona migrante que acaba de llegar. No, tú, pues, ¿sabes? Sí. Pero tú ya tendría... no funcionaría del todo, porque ya estarías tú en un contexto como de demasiado desarrollado respecto a la señora María del Quinto. O sea, es como si cogieras... Pero yo también hablo con la señora María del Quinto. A uno que fuera... No tengo este tipo de conversaciones con ella, además sobre el pan. Sí, pero me refiero que podría ser lo mismo, pues eso, alguien que sea muy extremista merengue y que odie al Barça. Y juntar a uno que sea lo mismo, pero desde el otro lado. Sí. Pero que sepas que tienen corazoncito. O sea, ya tienes que llamar obviamente a alguien que tiene esa capacidad que decías tú de poder llegar a... Sí. Me ha caído el micro. El micro. De poder llegar a... Claro, pero ahí es donde entra la figura del cómplice. Ahí es donde entra la figura del cómplice, insisto. Porque no necesitamos aliadas antirracistas. Gente que diga, sí, yo estoy contra el racismo. Necesitamos gente que ponga el cuerpo de verdad, que se moje, ¿no? Hay un paralelismo que suelo utilizar en mis formaciones porque es muy gráfico, ¿no? Sobre esta cuestión de las aliadas y las cómplices y qué más tenemos que hacer, ¿no? aparte de la conciencia o la voluntad de transformación. Imagínate un plato, ¿vale? En el que hay huevos, chorizo y patatas, ¿no? Los huevos rotos con chorizo. Vale, en ese plato tú tienes la implicación de la gallina,
y tienes la implicación del cerdo, pero no es la misma implicación. La gallina es una aliada, la gallina es solidaria, la gallina dona su huevo para el plato. El cerdo está comprometido con ese plato, porque ha puesto una parte de su cuerpo, ¿no? Entonces no es lo mismo. No es lo mismo ser una gallina que ser un cerdo en la lucha antirracista, en la lucha por la transformación social, ¿no? Y esa parte de qué es lo que tú pones, qué es lo que te cuesta la solidaridad realmente en tu vida. Porque no estamos hablando de activismo en redes o cosas que yo voy a marchar hoy, ¿no? Free Palestine, y luego me voy a mi casa y con mi plato caliente y mi ventilación o mi calefacción o lo que sea, no hay una comodidad en mi vida que se vea interpelada. Al mismo tiempo que tengo que denunciar públicamente y hacer esa fuerza desde otro lugar del mundo en este caso, ¿no? Cuando una persona migrante que vive aquí, que a lo mejor está en situación irregular o no, ahí está precaria, etcétera, salir a marchar, ese mismo acto de salir a una concentración no es lo mismo, porque te arriesgas a que la policía, lo que sea, te arriesgas a que otra persona te interpele porque sigue siendo un cuerpo extraño en ese territorio, te arriesgas a como a muchas cosas. Entonces, la acción no puede ser la misma. Si yo, como persona migrante, en esa situación salgo a hacer determinadas cosas, ese es el mínimo que los cómplices tienen que asumir. Pero hay que hacer más, porque tú estás en posición de hacer más, porque tienes una base de seguridad que te permite poder hacer más. Entonces, cuando hablamos de lucha colectiva, ¿no? por conquistar derechos y dignidad para todos, las posiciones de partida importan. Y lo que tú tienes que aplicar o aportar a esa lucha dependerá de cuál es tu situación concreta. ¿Cómo de cómodo es para ti hacer esto? Porque si no te cuesta realmente nada, no te incomoda, no te estás jugando el trabajo hablando públicamente por lo que sea. No estás jugándote el dinero haciendo, ¿no? o invirtiendo en este proyecto o lo que sea. No te estás jugando o poniendo al servicio de lo que sea necesario tu capacidad fiscal, administrativa o lo que sea, ¿no? para poder ayudar a la gente con el padrón o contratar a quien sea para que pueda regular, en fin. Si no te está costando ningún esfuerzo si no te ni cuesta nada, no sirve. Solo te sirve a ti. Si no te cuesta nada, solo te sirve a ti. Y entonces no sirve a lo colectivo, sirve para calmar tu conciencia, ¿no? Entonces, sí ten esa información, sí ten la capacidad de dejarte tocar por esa información que desconocías, ¿no? Volviendo un poco a los contratos de Senegal, pero después de esa conciencia de, hostia, yo esto no lo sabía, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Para qué te sirve ahora tener esa información que antes no tenía? ¿Vas a cambiar tus hábitos de consumo? ¿Vas a mirar las etiquetas del pescado para garantizar qué tal? O sea, lo de Senegal, hay que poner un poco un paréntesis porque el año pasado el presidente de Senegal eliminó los contratos que tenía de pesca con España. Vamos a ver qué tal avanza esto, porque no es la revolución del Sahel, Senegal, pero bueno, están caminando en esa dirección y tenemos esperanza en esos cambios panafricanistas, ¿no? que nos están dando la dignidad también a la diáspora africana, ¿no? todo lo que está haciendo Ibrahim Traoré y los gobiernos de Mali, Níger y Burkina. Nos están dando mucha dignidad a la diáspora, pero la cuestión es esta, ¿no? ¿Para qué te sirve la información que ahora tienes y antes no tenías? Porque tiene que significar que vas a hacer algo diferente, ¿no? que antes no podías hacer porque no sabías. Entonces, ¿qué pones de tu cuerpo? ¿Qué es lo que te cuesta tu solidaridad? La solidaridad activa te tiene que costar algo, ¿no? Tienes que ser un cerdo, no una gallina, ¿no? en ese plato de transformación social. Y creo que esa parte es importante, porque con el discurso de aliados, aliadas, aliades, nos hemos quedado como un poco en esto, ¿no? De forma general, quiero decir, a nivel sociedad. Nos hemos quedado como un poco en esta cosa de yo soy solidario, yo muestro que estoy a favor de, pero es una estética. ¿Qué es lo que haces? Es la teoría, no la práctica, lo que hablábamos antes, ¿no? Al final, ser el cerdo es que tienes que hacer algo. Exactamente. Ser el cerdo es que tienes, vamos a quedar con esa frase, ser el cerdo es que tienes que hacer algo. Y un poco la idea de eso es el festival, ¿no? Generar este espacio en el que diferentes personas concienciadas, ¿no? interesadas por saber, por conocer, etcétera, puedan
alimentar esas relaciones directas sociales, ¿no? Puedan venir a celebrar la cultura negra hecha por personas negras, porque es verdad que tenemos un montón de fans de la cultura negra y a la gente le encanta la cultura negra y la música negra y todas las cosas, pero luego no se moja por la gente negra, realmente, ¿no? Entonces, para que puedan venir a apoyar, para que puedan venir a intercambiar, conocer de primera mano, tener esas experiencias sociales, personales, directas, etcétera, y apoyar directamente, ¿no? Entonces, al final, el festival tal como está hecho es una apuesta de transformación social, es una propuesta de transformación social desde la comunidad negra, ¿no? Desde otro lugar, para celebrarnos también, pero para poner a la cultura negra en el centro y a partir de ahí construir esa transformación social, ¿no? Relacionarnos desde ese lugar. Porque cuando no pones esto en el centro, porque mucha gente nos lo pregunta también, ¿no? ¿Podemos venir persona blanca? ¿O por qué está afrocentrado y tal? Porque cuando pones a las más excluidas en el centro, por definición, el resto se mueven también, ¿sabes? Pero si tú únicamente haces una intervención parcial en otro lugar, pretendiendo incluir a gente que está en los márgenes, nunca jamás va a funcionar. Como decía Bell Hooks, ¿no? Tienes que poner el margen en el centro. Y a partir de ahí, todo el mundo es consciente de lo que está excluyendo. Todo el mundo es consciente de algo que no estaba viendo, ¿no? Lo puede incluir en su vida, en su cosmología, en su praxis, etcétera, pero a partir de una dignidad mutua, ¿no? No a ver qué es lo que yo puedo extraer o aprender de la cultura negra, ¿no? Sino cómo puedo, en este caso, ¿no? Que es la comunidad que nosotros trabajamos, sino cómo puedo yo hacer para que esa exclusión deje de perpetuarse, cómo puedo yo celebrar y intercambiar desde esa horizontalidad. Esa parte es importante, acabar con la jerarquía. Pues entonces, si se hiciera un podcast con la señora María y alguien más, habría que decir si al final has empatizado, te ha impactado, tienes estos deberes que hacer. O sea, habría que dejar ya marcado qué es lo que tiene que hacer a partir de ahí. Es así. En el curso de Amiga Date Cuenta, de hecho, que vamos a retomar ahora en octubre, los deberes de verano son esos. Claro. ¿Cuál es tu compromiso real en tu vida? ¿Qué vas tú a aplicar? De todo lo que hemos visto, ¿no? en estos meses, ¿qué dice? Mira, yo me comprometo en los próximos meses a eliminar este hábito o a incorporar este otro hábito. Cosas pequeñas, asumibles, que realmente se queden en tu vida, ¿no? Pero la voluntad es importante y la práctica también, porque al final yo soy una feminista negra y eso significa políticamente que la teoría se desprende de la práctica y no al revés. La teoría se desprende de la práctica, no al revés. Yo no intento implementar una práctica que he leído en una teoría, no intento implementar una teoría, perdón, en mi vida, ¿no? Sino que intento teorizar una práctica que es diferente, porque la experiencia de las personas marginalizadas, generalmente mujeres, generalmente negras globalmente, ¿no? Si estamos hablando de estadísticas globales, indica que la forma en la que se construye nuestra experiencia, que es única y es compartida a la vez, es una teoría sistémica. Explica cómo se estratifica el mundo, explica por qué nuestras experiencias en diferentes puntos del globo son así, ¿no? Entonces, digamos que teóricamente esa parte me toca como feminista negra desde esa perspectiva de nosotras construimos teoría a partir de la práctica y no al revés. Por eso creo que para mí la práctica es tan importante, ¿no? ¿Estuviste metida también en algo de política en algún momento? Sí, me suena. ¿Te suena, no, de algo? ¿Y crees que desde la política se pueden hacer cambios o es mejor hacerlos desde fuera? Porque yo soy bastante agnóstico con la política y me parece como que casi todo el mundo, más que malo, cada uno va a sus intereses privados en vez de al bien común. Y es así. A mí la experiencia... Entonces, no sé si tiene alguna solución eso, o sea, si se puede mejorar el sistema político o la gente que vele más por los intereses públicos o no. O... Y es que no quiero mirar eso como una dicotomía, ¿sabes? No es algo binario, sino que también mi contexto me lleva a pensar y a ver que cualquier gasolina es buena para quemar la plantación. Lo cual quiere decir que tenemos que estar en todas partes, en todos los espacios, empujando esos objetivos comunes, ¿no? Claro,
la arena política institucional es muy peligrosa porque es la estructura del Estado. Cualquier institución es la estructura del Estado, entonces está diseñada para no poderse transformar sustancialmente, ¿no? Entonces, a mí mi experiencia como diputada en el Parlamento de Cataluña, como regidora en el Ayuntamiento de Moya, menos, pero en el Parlamento de Cataluña como legisladora, lo que sí que he visto es una absoluta alienación mental de la gente que hace las leyes que nos rigen. Y es muy triste, porque no lo parece, pero yo soy una persona muy sensible, ¿no? Entonces, darme cuenta de la maldad del mundo muchas veces me genera pues, un dolor, ¿no? Que como que subyace, ¿no? Por ejemplo, extremo. Cuando yo descubrí que en no sé dónde de Estados Unidos había una bombilla que lleva 100 y pico años encendida, que no se ha apagado nunca porque tiene un diseño, ¿no? Con un gas y tal, no sé qué. Y eso tecnológicamente es posible. Y esas no son las bombillas que utilizamos porque alguien quería lucrarse. A mí eso me da una tristeza que me muero. Me da una tristeza que o sea, y la siento en sí, ¿no? Entonces, en el Parlamento me pasó algo así, con gente utilizando frases como sobreutilización del espacio público, cómo podemos controlar la sobreutilización del espacio público, ¿no? Entonces era como, ¿y cómo se usa mucho la calle? O sea, ¿de qué forma tienes que pensar para creer que hay gente que usa la calle demasiado, ¿no? Sobre todo en barrios donde las viviendas son pequeñas, ¿no? Conviven muchos miembros dentro de una familia y se hace necesario utilizar el espacio público para respirar. Ya no te hablo de lavaderos colectivos o de, ¿no? Sino que es como con quién te relacionas, cómo es la gente con la que convives, porque para mí, que soy del Prat de Llobregat, Nou Barris, siempre periferia de Barcelona, barrios trabajadores, barrios obreros, barrios de gente, de familias con cantidad, nosotras somos 5 hermanas, entonces evidentemente que estamos en la calle todo el día, ya no hablar de los 80-90 y nuestra cultura infantil de estar en la calle todo el día, ¿no? Pero es como ver esta gente, que es gente que lleva toda la vida en política institucional, que nunca han hecho otra cosa la mayoría de veces, y cuando han hecho otra cosa ha sido en la empresa privada, o sea, como todo muy endogámico, y ver que esa gente es la que rige las leyes, ¿no? Las que dicta las leyes que nos rigen, te hace entender muchas cosas de por qué el mundo va mal. Y es súper triste. Entonces, yo, cuando terminé mi legislatura como diputada, las compañeras de la CUP, que por cierto también había hecho la campaña para la alcaldía de Barcelona con ellas, ¿no? Un año antes de terminar como diputada, y no respondieron en absoluto bien, ¿no? a la contundencia de mi discurso, ¿no? Y me dejaron bastante abandonada cuando se generó, ¿no? Todo este odio contra lo que estaba planteando en relación a la memoria colonial. Eso también ayudó a que les dijese que ni hablar, porque yo no iba con ellos en la esquina ya más, ¿no? Pero quiero decir con esto que cuando me ofrecieron repetir la legislatura, yo dije que no, pero no solamente por una cuestión personal de lo mal que os habéis portado conmigo políticamente y personalmente, sino cuál es la viabilidad que yo veo para los intereses colectivos de mi comunidad desde esa posición, ¿no? Entonces, para mí ahora mismo la política institucional no es útil para la gente de la calle, no lo es, tal y como está configurada en este momento. Eso no quiere decir que no haya que estar. Hay que estar porque el discurso hay que darlo y hay que ser esa gota malaya que enfrenta y que tal, no sé qué. Y alguien tiene que estar ahí haciendo eso. Pero hay que hacer muchísimo trabajo de base, muchísimo trabajo fuera. Por eso yo no repetí, porque yo vi que estaba malgastando mi capital político en un atril de una institución, porque mi comunidad necesita esa articulación y necesitamos articularnos desde otro lugar. Y de ahí el festival también, ¿no? Desde esa articulación de base, diferentes organizaciones, conectarlas con diferentes instituciones, conectarlas entre sí y hacer todo ese trabajo de base, ¿no? Que es el que llevamos un año y pico haciendo en el Barcelona Festival. Titular, entonces, la política es más gallina que cerdo. Sí, ¿no? 100%, 100%. 100%. La gente está ahí como autoconsumo, incluso la gente de Vox va ahí y no hay una conversación entre diputados de diferentes escaños. La gente llega o sea, tú ves un pleno que dura 3 días, 2 días y medio, 3 días. Es como ir a ver un partido de fútbol de cada uno. No hay debate. No hay debate. La gente va ahí, hace su discurso en sus 5 minutos, graba su vídeo para su gente de sus redes o lo que sea, y ya está. Pero no hay una conversación como en otros parlamentos si pueda haber.
haber, ¿no? Entonces, eso convierte todo ese circo en realmente inútil. No es inútil, porque lo que hace es mantener un sistema que funciona perfectísimamente tal como está diseñado para que funcione, sino que lo que hace es hacer muchísimo más evidente la inutilidad del desgaste del debate parlamentario tal como está conformado, ¿no? Entonces, a mí hay cosas que se me quedaron a medias, que realmente significaban transformación para mi comunidad, que me dieron mucha rabia, ¿no? Como la ley de memoria democrática y la consideración de los descendientes del franquismo colonial como víctimas del franquismo, el reconocimiento de los descendientes de los guineanos y descendientes de guineanos como víctimas del franquismo, ¿no? Porque eso nos permitiría acceder a muchísimos archivos personales, no solamente de instituciones, sino también de personas colonas que vivían allí, ¿no? Que yo, por ejemplo, hay muchas fotos de mi abuelo que no tengo. Mi abuelo era una persona esclavizada en una plantación de cacao. Mi abuelo, no te estoy hablando de mi bisabuelo ni de hace 50 generaciones, estoy hablando del padre de mi padre a principios del siglo XX, era una persona esclavizada en una plantación de cacao en la Guinea española, y yo no tengo información de mi abuelo, pero la gente de la plantación sí la tiene, ¿no? Entonces, hay cosas para que la política institucional sí es útil, cosas muy concretas que reparan situaciones muy específicas. Haces un cambio legislativo y eso tiene un impacto. Por eso me gusta más la política local, porque ese impacto es más directo, ¿no? Pero a nivel de la política institucional como vía de solución para los problemas estructurales de este Estado, ni hablar, porque la política institucional está perfectamente diseñada para mantener esta estructura de mentalidad colonial del Estado español, que decíamos antes, ¿no? Que construye esa identidad nacional por descarte a través de las leyes, los protocolos, etcétera, y los marcos, ¿no? Entonces, no es una cuestión de izquierda-derecha, la institución española, es una cuestión del Estado. El Estado español es así. Por eso Pedro Sánchez puede matar 37 personas en la frontera de Melilla, ¿no? Y decir que es una cuestión de seguridad nacional y quedarse tan ancho. Y aquí no ha pasado nada. Y has matado a 37 personas a sangre fría, justificado por una invasión territorial, no sé qué, eran personas, bueno, en fin, no vamos a extendernos en Melilla, ¿no? Pero por eso puede pasar esto y a la vez ser Pedro Sánchez ahora el abanderado de la causa palestina, al mismo tiempo, ¿no? Porque está construido así. Entonces, la institución tiene sus limitaciones, sirve para cosas muy concretas y demandas muy específicas que solucionen situaciones urgentes y necesarias, materiales, tal, pero no sirve para transformar la sociedad en absoluto, porque se protege de eso, de hecho. Digamos, para buscar esa empatía que hablábamos al principio de la señora María, aplicado a lo que estamos hablando ahora, se me ocurre, en vez de hacer un podcast, hacer un programa de no ficción, un poco rollo Gran Hermano, donde cogieras a políticos, que son gallinas, ¿no? Y los llevaras a ejercer algo práctico. Como el jefe infiltrado. Que tuvieras que ir a un sitio a trabajar haciendo algo de lo que tú hablas, porque se habla de muchas cosas, ¿no? Pero no las has aplicado nunca. Entonces, sería como un programa obligado a poner a los políticos en práctica, ¿no? Yo creo que habría les reconvertiría, ¿no? O habría una posibilidad ahí de, a través de la experiencia personal, o incluso alguno en su mundo igual se lo toma como vacaciones y luego vuelve a la rutina, pero... Yo creo que sería una experiencia... Si se les paga bien por el programa, igual aceptan, ¿no? Eso seguro, el dinero de por medio siempre les acaba convirtiendo. Así de triste es. Se lo podemos proponer a alguna plataforma. Igual cuela, el político infiltrado. ¿Ves tú a sacar dinero del cajero que retiraste del pueblo, ¿no? Y ahora sé tú, la señora María, que no puede ir a la ventanilla del banco porque has quitado ese servicio. O sea, me baso en una conversación real, ¿no? Que tuvimos precisamente con la cuestión de los cajeros y la gente mayor, que es como, no puedes quitar las... Claro, o sea, no, es como quitar el dinero en metálico en el bus. No se puede hacer eso. Sí, sí. Tú no puedes no poder pagar los 2 euros del billete de autobús en metálico, porque tú qué sabes de la vida de la gente, la gente no siempre tiene tarjeta, la gente no siempre es como una desconexión muy grande, ¿no? Así que igual un reality así de realidad popular, ¿no? Para algunos políticos funcionaría, quién sabe. Yo lo vería, aunque fuese un par de capítulos. Vale, yo creo que puede. Sí, el piloto lo vería seguro.
Y luego ya depende de lo que Depende de haya la pasado. calidad, ¿No? porque, Que- hombre, si a mí, por ejemplo, no depende del mismo político, porque no tiene el claro, mismo depende del gancho de uno que político, otro. depende de dónde le metes, ¿no? Claro, hay que producir un poco esa idea, sí, pero sí es interesante. El caso es eso, práctica, 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 exponerse a situaciones reales y que no te cuenten rollos, Sí. porque la vida es tan fácil como hablar con tu vecino y conocer su vida y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? que cambien, que desde tu realidad, tu realidad la que sea, no hay grande ni pequeña, tu realidad la que sea, puedas aportar a esa transformación colectiva, ¿no? Y que sumar las pequeñas cositas de todos al final pues pueda... Pero vamos, es que eso no es nada nuevo, es como siempre han funcionado las revoluciones, los cambios, las transformaciones en todas partes, a través de la fuerza popular, la conciencia colectiva y el empujar y remar, todos en una misma dirección, ¿no? Más allá del, tú estás diciendo esto y esto a mí me molesta, porque, o sea, por favor, vamos a mirar más allá del uno, más allá de tu situación particular, más allá de eso, es que estamos hablando de un global, de una sociedad, de un Estado, de un... ¿no? Entonces, mirarse más allá del ombligo es el mínimo requisito, diría, imprescindible para eso. Así que ahí está mi esperanza, realmente, ¿no? Ahí está mi esperanza. No en que vaya a haber ningún cambio legislativo súper bestia, ¿qué tal? Porque al final yo soy abolicionista, yo quiero abolirlo todo. Quiero abolir el Estado, quiero abolir el sistema, quiero abolir las cárceles, quiero abolir las fronteras, quiero abolirlo todo, ¿no? Pero porque veo cómo están construidas esas estructuras. Pero sí creo que un cambio que haga la vida un poco más vivible, empieza por dejar de mirarse el ombligo y dejar que te duelan las cosas que no te afectan directamente. Empatizar, ¿no? Y preocuparse por el otro y responsabilizarse, pero no en plan culpa. En plan, ¿cuál es mi parte en esto? Estoy haciendo mi parte, estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Como nos decía Audre Lorde, ¿no? Tú estás haciendo tu trabajo, ¿qué trabajo estás haciendo? Y ahí está la responsabilidad. No quiero caer tampoco en la responsabilidad del individuo sobre la cuestión estructural, pero tampoco dejar a la gente indefensa, sin poder, porque tú tienes un poder. Tienes el poder de hablar con tu vecina, tienes el poder de dejar de decir esta palabra, tienes el poder de dejar de comprar este producto, tienes mucho poder como persona. Claro, si todos hicieran una cosa concreta, habría mucho poder. De hecho, el movimiento BDS se basa en eso, ¿no? El boicot a empresas que colaboran con el genocidio palestino se basa en eso, en las decisiones personales que cada uno puede hacer, orientadas en una misma dirección para hacer un daño a través de la fuerza colectiva. Entonces, eso es con todo. Eso es con todo, ¿no? ¿Qué quiere decir black sexual? Black sexual. Me encanta esa palabra. Tengo que desarrollar ese artículo. Pero black sexual para mí es que elijo relacionarme sexoafectivamente y establecer relaciones personales, principalmente con personas nerd. Eso es para mí, ¿no? Es una apuesta política de amor propio hacia mí, hacia mi comunidad, y que nace de una exclusión, de un odio a lo negro, ¿no? Que nos coloca en una posición de deshumanización constante y, en mi caso, como mujer mestiza negra, en una posición de hipersexualización también, ¿no? Entonces, las relaciones interraciales son complicadas porque hay muchísimo racismo inconsciente que aflora, especialmente... No ha sido mi caso, ¿eh? He tenido la suerte de que el padre de mis hijos es una persona maravillosa, ¿no? Que también forma parte de ese, aun siendo una persona blanca, forma parte de ese universo Blackcelona, ¿no? De hip hop 90s y tal. Pero yo lo veo mucho, lo veo en mis padres, lo veo en otras relaciones interraciales. Siempre hay un punto de exotismo, de deshumanización y de no comprender lo que significa ser una persona no blanca en ese territorio, qué violencias enfrentas, ¿no? Con qué cosas tienes que tener cuidado, ¿no? Y no solamente a nivel sexoafectivo, sino a nivel también de crianza, ¿no? Hay muchas familias interraciales que tienen peques, bien sea biológicamente o adoptados, ¿no? Que son de razas diferentes y desde los espacios de organización en los que participo tenemos muchos casos de niños
jóvenes, adolescentes, etcétera, atendidos por nuestro equipo de psicólogas que afectan esto, ¿no? Que dicen, es que yo esto no se lo puedo contar a mis padres, no puedo contar que me está pasando esto en casa porque no lo van a comprender, ¿no? O sea, generas una dimensión de relación personal que solo está al alcance de las personas negras o personas que viven experiencias similares a la tuya, ¿no? En ese territorio. Entonces, cuando tú vives en un mundo que te quiere muerta, hay ciertos niveles de intimidad en los que hay conversaciones que no las puedes tener, porque es como yo no puedo traducirme, o sea, en un nivel de relación íntima tan bestia, no puedo estar traduciendo según qué cosas, porque entonces no estoy cubriendo mis necesidades sexoafectivas como persona afrodescendiente en mi contexto concreto y me estoy faltando a mí mismo. Entonces, esa es mi elección personal, ¿no? Fomentar y estar, digamos, solamente dispuesta a entablar ese tipo de relaciones con personas que realmente tengan una experiencia vital cercana a la mía, ¿no? También soy una persona pansexual, con lo cual no miro, digamos, la cuestión de género de la misma forma, pero la cuestión racial sí es importante, es imprescindible para mí, ¿no? Por esta cosa de no traducir ciertas cosas a ciertos niveles de intimidad, ¿no? Pero sobre todo nace de una apuesta política, de autoprotección y de autopreservación, ¿no? Porque imagínate, en un contexto de intimidad, exponerte a ciertas violencias raciales. Es devastador, ¿no? Yo lo he vivido con mi propia madre. Yo lo he vivido con mi propia madre. Mi madre es una persona española de pensamiento monárquico, votante del PP, todo eso, pues que en los 80 conoció a un negro que le gustó y ya. Entonces, wow, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con mi experiencia como persona negra, como ¿no? niña, joven, tal, no sé qué, criada en ese territorio con una persona que ni siquiera ve lo que significa ser un cuerpo como el mío en este caso, en un contexto como este? ¿Qué situación de indefensión se genera cuando las personas que más tienen que velar por ti ni siquiera son capaces de ver la dimensión total de tu existencia? Es muy heavy, ¿sabes? Por eso yo no criminalizo, pero no estoy a favor de las relaciones interraciales por este tipo de cosas, por la violencia inconsciente que se genera y que no todo el mundo es capaz de abordar, solucionar o redirigir o lo que sea, ¿no? Yo he tenido este tipo de conversaciones también con el padre de mis hijos, con el que hemos estado felizmente juntos durante 14 años, ¿no? Y con el que todavía tenemos relación porque somos familia, tenemos 2 niñas que estamos criando juntos, pero es que además somos amigos. Seguimos siendo familia, independientemente de nuestra crianza, ¿no? Porque hemos construido nuestra relación así. Y nosotros nos separamos por esto, porque nuestros caminos de conciencia habían llegado a un punto en el que no sumamos juntos más. Y yo te quiero mucho como para hacerte esto. Es mutuo, ¿eh? Entonces, desde ese amor de te quiero tanto que sé que no somos buenos el uno para el otro ahora, pero con un gran componente de conciencia racial, nosotros decidimos separarnos porque es que una parte de tu sanación como persona afro nacida en ese territorio, en esta época concreta, implica esto, implica que la afroconciencia es un camino. Es que es un camino que tú vas adquiriendo. Hay gente que lo hace, hay gente que no lo hace, hay gente que, porque hay gente en infinidad de contextos, ¿no? Una persona adoptada por una familia blanca que nunca tiene contacto con otras personas negras, a quien le crían de una manera que no la hace estar en contacto con sus orígenes culturales, etcétera, etcétera, nace en un entorno, o sea, se cría o crece en un entorno con una absoluta falta de herramientas. Eso es negligencia. Eso es negligencia, porque no estás preparando a tu hijo, a tu hija, a tu hija para el mundo que le toca vivir. Y eso genera muchísimos problemas de salud mental, incluso intentos de suicidio. No es baladí, ¿no? Entonces, ser una persona, ahora no ser afrodescendiente, ser una persona marroquí, árabe, etcétera, con rasgos árabes, ¿no? Identificado, tal, y ser constantemente parado por la policía o por los Mossos a pedirte la documentación, no sé qué, y no poder explicar eso en tu entorno inmediato, de forma que se comprenda lo absolutamente devastador que es que cada día
te estén parando, te estén pidiendo argumentación o te estén vigilando cuando entras en no sé dónde o te estén mirando, porque es que es el cúmulo de cosas, ¿no? Entonces, no poder explicar ese tipo de cosas de la experiencia racial en este territorio, en este país, en esta ciudad, lo que sea, con tu gente más inmediata, más cercana, en la intimidad de tu casa, en la intimidad de tu cama, no puede ser. No puede ser. Porque eso es algo que pagas tú. Porque tú, como persona ajena, como cuerpo extraño en ese territorio, siempre tiendes a hacer la concesión de comprender que el otro no sabe. Es que no lo sabe, o yo no puedo tener esta conversación porque aún no me atrevo a explicarlo, ¿no? O no tengo la capacidad para articular, pero estoy sintiendo que algo me falta aquí dentro, ¿no? Entonces, es Bueno, jodido. claro, te quedas dentro de todo lo que no funciona y al final... Claro, en cualquier entonces contexto eso, la dimensión racial en las relaciones personales es importante, muchísimo. Familiares, sexoafectivas, de amistad, lo que sea, ¿no? Pero en las relaciones íntimas la raza importa. Sí. ¿Qué hacéis, qué se hace, qué haces en la casita? La Para que la casita. gente- Hacemos intervenciones. Somos las guardianas del criterio. Las guardianas del criterio. Está bien, de titular está bien. No, de alguna forma somos un grupo de feministas negras que hemos trabajado durante años en diferentes ámbitos, ¿no? Tenemos a Esther Mayoko Ortega, que es, bueno, es una gran académica feminista, ¿no? de este territorio, tiene muchísimo trabajo hecho en cuestiones de estudios de raza y género. Tenemos a Desiree Vela, ¿no? Escritora, activista antirracista. Está Chanel, que es Chanel Julius, que es nuestra traductora. Ella es afroamericana, lleva 8 años viviendo aquí, ¿no? Es especialista en renacimiento de Harlem, etc. Gabriela Nuru, que es poeta, afrovalenciana también. Serbo-camerunesa, es fuerte su mezcla. Y lo que hacemos básicamente es, tenemos a Denise Duncan, dramaturga y escritora también. Y lo que Escribió el guión de Hate Songs con Alejo. Ah, sí, Denise escribió, ok, si es que we are everywhere. We are everywhere. Pues somos unas cuantas que nos hemos juntado porque hace ya tiempo que venimos desde el movimiento afrofeminista en el Estado, venimos detectando cómo desde las políticas culturales, la industria editorial, la industria cultural, museos, etcétera, pero sobre todo la industria editorial, está lucrándose del fetiche de los feminismos negros sin que eso revierta en las comunidades marginalizadas de este territorio, en las mujeres negras de este territorio, porque al final esos libros hablan de nosotras. Cuando tú lees a Bell Hooks, o lees a Audre Lorde, o lees a Angela Davis, o lees a Lola Olufemi, ¿no? Por decir algún nombre más actual, ellas son nosotras. Ellas hablan de nuestras vidas. Nosotras cuando leemos esos libros entendemos la conversación que estamos teniendo con Audre, la conversación que estamos teniendo con Angela, la conversación que estamos teniendo con Bell Hooks. No es un objeto de fetiche que tú coleccionas porque te gusta la cultura negra. ¿Sabes? Entonces, está guay que todo el mundo pueda leer a las feministas negras, por supuestísimo. Al pensamiento negro en general, está muy guay que todo el mundo pueda leerlo y saber lo que decimos las personas negras desde nuestra propia experiencia, nuestra propia visión o nuestra propia forma de estar en el mundo y de resistir. Pero hay que tener en cuenta que para las personas negras esa producción literaria son herramientas de supervivencia y resistencia, porque vivimos en un mundo antinegro que nos quiere muertas todo el rato, globalmente. Entonces, la producción cultural del pensamiento negro es importante para la gente negra del mundo. No es un fetiche, no es un objeto de deseo, no es un objeto de colección, no es algo que digas, ah, pues mira, ahora me he leído esta novela y qué interesante, es que muy bien, sí, pero es nuestra vida. Entonces, ¿cómo puede ser que cuando hagamos esas traducciones a castellano o a catalán, en todo ese proceso económico, ninguna persona negra, ninguna mujer negra
ninguna persona no blanca se beneficie específica e intencionadamente, entendiendo ese proceso como una reparación, ¿no?, de violencia del lenguaje, de violencia epistémica, ¿no?, etcétera, que vivimos, ¿no? Especialmente las editoriales críticas o autodenominadas críticas, como decimos nosotras, ¿no? Pues como, ¿cómo vas a editar a Angela Davis porque entiende su discurso abolicionista y no entender que no puede traducir a Angela Davis un Jordi, un Oriol, un Manel o el primero que pasa? Porque no entiende lo que Angela está diciendo, la cosmovisión que ella está plasmando ahí cuando te dice, si vienen contigo en la noche, vendrán por mí en la mañana. No es una frase muy bonita y ya está. Te está diciendo responsabilidad colectiva, si vienen por ti en la noche, vendrán por mí en la mañana, no es que tal. Y hay toda una experiencia negra ligada a eso, que no es simplemente el, qué guay, habla de solidaridad. No, lo hace específicamente desde el cuerpo de una mujer negra lesbiana que vive en Estados Unidos en un contexto concreto, ¿no? Y conocer lo que las autoras dicen cuando lo dicen y no cargarse las traducciones es importante, porque yo leo en inglés, claro que sí, y no tengo problema en leer según qué cosas de forma original. Pero la gente negra que vive en ese territorio, que según los datos que podemos saber son aproximadamente casi 2 millones de personas en España, porque como no tenemos censo racial, no vaya a ser que sepamos cuántos somos, no lo sabemos, pero calculamos eso, unos 2 millones, para esas personas es políticamente importante leer eso, porque ayuda a no sentirte solo, aislado, único, excepcional. Lo que te pasa no te pasa a ti, lo que te pasa porque eres una persona negra en ese territorio que está construido de esta forma respecto a las cosas que no son, ¿no? Y tu experiencia se basa en eso y necesitas leer que tu experiencia no es aislada. Entonces, políticamente se convierten en importantes esas traducciones, no es un objeto de deseo, no es un artículo de coleccionista. Cuando luego viene Angela Davis, la paseas por las instituciones y las librerías y las ferias y los congresos y lo que sea como si fuese un mono de feria. Y ella se da cuenta, pero no te lo va a decir. Pero luego te va a decir que por agenda no puede venir, o que no le va bien, o que no sé qué, porque lo que haces es eso. No propicias que cuando ella viene aquí, contáctala con la gente negra del territorio. Ella quiere saber qué está haciéndolas, porque sabemos que hay negros en todas partes. Entonces ella cuando va a un sitio, y hablo de Angela Davis, que vino hace poco, pero Oliveto te dirá lo mismo cuando venga de Reino Unido, ¿no? Oyeron que Oyegumi, que también vino el año pasado y estuvimos con el CCCB haciéndole el seminario de feminismos negros con la casita y estuvimos con ella durante 4 o 5 días haciendo el acompañamiento y tal. Te dirá lo mismo. Y esa es la cosa. Cuando las autoras vienen aquí, lo que quieren saber es cómo vive la gente negra de aquí y más cosas. Sí, sí. Pero principalmente eso. Entonces, la industria editorial y cultural ignora a las personas afrodescendientes y esta huella que te digo que hace más de 50 años que llevamos dejando aquí, ¿no? Entonces, es muy guay poner la negritud en contexto de Estados Unidos o en contexto de fuera, ¿no?, de otros países, sin mirar la negritud que tienes en tu propio territorio. Por eso existe la casita. Porque las feministas negras en ese territorio también existimos, porque las personas negras en ese territorio con una perspectiva territorializada también existimos, y porque cuando tú utilizas ese contenido para traerlo aquí, lo tienes que poner a dialogar con la experiencia local, porque lo haces con otras cosas. Entonces, cuando no lo haces con pensamiento negro, ¿por qué es? Para mantener un fetiche, ¿no? O sea, tu mercado es la gente blanca que fetichiza el pensamiento negro. Pero para nosotros es una herramienta política. Entonces, la cuestión de la casita, las intervenciones que hacemos siempre son en clave colaborativa, en clave vamos a sumar, en clave vamos a mejorar, a transformar, a avanzar juntas, ¿no? No es un quítate tú que me pongo yo, no es fuera traductores blancos y vamos a traducir nosotras, no, es como tú tienes una cosmovisión que te falta y ya está, o sea, es que no tiene más, Jordi o Oriol o Manel, como te llames, ¿no? Nunca vas a comprender el pensamiento de una mujer negra. ¿Por qué no? De una persona negra. Entonces, tú tienes unas skills profesionales de traducción que son importantes y son valiosas, pero a nivel político, a nivel cultural, a nivel de documentación, a nivel de comprensión, no puedes hacerlo solo, porque no tienes las habilidades culturales necesarias. Y las habilidades culturales son cosas que no se pueden adquirir. No se pueden adquirir. O las tienes o no las tienes. Te las da tu posición en el mundo, tu experiencia en el mundo, tu forma de habitar el mundo. Sí. Entonces nosotras hacemos esos acompañamientos a
traductores, traductoras, editores, editoras. Hay cosas que las traducimos nosotras directamente, hay cosas que las editamos nosotras directamente, ¿no? Hay algunas editoriales con las que ya tenemos un vínculo más directo de revisamos todo lo que sacáis antes de que lo saquéis para estar seguros de que está todo correcto, que las cosas llevan notas al pie cuando es necesario, que hay una relación entre lo que está explicando el libro o lo que sea y cómo eso se vive aquí, si es que es diferente o es igual o tal, pero ayuda a territorializar los libros, ¿no? Porque si no, la gente tiende en esta construcción de la identidad española a ponerlo lejos, porque eso no va conmigo, porque eso hace ya tiempo, porque eso no es aquí, porque eso pasa poco, porque siempre hay esa excusa de la distancia. Entonces necesitas ese acercamiento, ¿no? Entonces por eso hacemos estas intervenciones. Y hay instituciones, editoriales, etcétera, que están a full con nosotras, ¿no? Por ejemplo, tenemos al CCCB, que son grandes aliadas en esto, ya llevamos, pues ahora vamos a hacer 1 año y medio ya trabajando juntas, ¿no? Y les asesoramos pues cuando viene gente aquí a sus residencias o a hacer conferencias, lo que sea. También proponemos actividades o charlas, debates, etcétera, que vehiculamos allí. Hay una sinergia, ¿no? Y una voluntad de transformar, más o menos tímida, más o menos contundente, más o menos rápida, etcétera, etcétera, pero están en el camino correcto y nosotras sumamos cuando la gente se atreve a dar ese paso incómodo en el camino correcto, porque se trata de eso, de comprender las limitaciones, pero también exigir un mínimo de base, ¿no? Bueno, yo trabajo contigo y mi apuesta es esta, ¿no? Mi propuesta de transformación es esta, de esta manera, pero no me voy a subyugar a tu comodidad. La incomodidad que a ti te genera la propuesta de transformación y de colaboración y de vamos a avanzar juntas, it sounds like a you problem, ¿sabes? Es como esa parte la tienes que hacer tú, porque yo ya he hecho toda la violencia, exclusión, que me otorga la posición en la que yo hago esta propuesta de vamos a trabajar juntas, yo ya he hecho un camino de reponerme o intentar, ¿no? Ponerme a un nivel en el que pueda trabajar contigo, aun con todo, aun con lo que me ha costado, ¿no? Tener una posición desde la que te pueda hablar de esa forma, porque he tenido que recorrer un camino muy largo, ¿no? Entonces, hombre, pues la otra parte, pues hazla tú. O sea, ¿no? No te lo podemos dar todo mezclado. Y la casita es eso, es esa mano que tiende, ¿no? Como decimos por aquí, más tesa y punta en cat, ¿no? Que todo guay, ¿sabes? Pero que no te voy a regalar nada, ni voy a procurar que no te sientas mal, ni te acompaño si quieres en el camino de darte cuenta de algunas cosas, pero sin algodones. O sea, lo mismo, que hay que ser cerdo, al final estamos en lo mismo. Es que es una gran analogía. Volviendo al principio. Es una gran analogía la del plato. Leí en algún sitio, soberanía efectiva. ¿Qué quiere decir? ¿Soberanía efectiva? ¿Cuándo he dicho yo eso? No sé si lo he leído en algún lado, pero no. ¿Pero así como cita mía? Sí, algo escrito y digo, no sé qué. ¿Referencia a qué? No lo sé, ya no me acuerdo. Pero me apunté solo soberanía efectiva, ¿qué quería decir? No sé. Ni idea, ¿no? No, ahora mismo yo, o sea, en ese contexto, ni idea. Soberanía efectiva, para mí, ¿Qué querría decir eso? Yo quiero entender autogestión y autorresponsabilidad de cosas, ¿no? Es como, bueno, autonomía... Cerdo. ¿Lo he dicho? ¿Cerdo? Es que es eso todo el rato, sé un puto chorizo y pon un algo ahí. 3 preguntas que hago de final para entretener al público. ¿Qué es para ti la felicidad? Poder descansar, de verdad. Que con todo lo que te he explicado, imagínate lo difícil que es, ¿eh? Pero llegar a un momento de descanso mental, físico, generar ese momento, sí, de verdad, profunda, a todas las capas, no porque estoy ignorando lo que sea. Y darme permiso para esto, porque eso implicaría ese proceso, ¿no? Poder llegar a ese momento implica que me doy permiso para descansar, cosa que ahora no me doy. Pero sí, la felicidad sería llegar a ese punto en el que puedes, por fin, descansar y dejar de estar alerta, en resistencia todo el rato y en esto constante, ¿no? Implicaría muchos procesos de abolición y felicidad. Mucha abolición. Mucha abolición. ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué quiero ser de mayor?
De mayor quiero poder cocinar pasteles. Quiero que mi máxima preocupación cuando sea mayor es poder llegar, y enlazo con la primera pregunta, poder llegar a un estado en el que puedo dedicarme a cocinar pasteles. Ese es mi objetivo en la vida, poder descansar, porque ya he abolido todas esas cosas y entonces me puedo dedicar a hacer pasteles. Te los comerías también. Obviamente, vale, no importa, te los puedes comer. No sé si es para regalar o... Los comería, te invitaría a la gente a comer. Pero sí, eso es lo que quiero ser de mayor, una mujer que está en paz y hace pasteles. ¿Y qué crees que hay después de la muerte? Hombre, cuando las ancestras, te conviertes en una ancestra. Somos las ancestras del futuro, no olvidemos eso. Después de la muerte te unes con las que están muertas, con las ancestras que están aquí también todo el rato, porque como es, el pasado está aquí, no, el futuro está aquí en el pasado. El futuro está aquí en el pasado. Sí, eso es una referencia al tiempo negro, ¿no? Que decimos que no es lineal. Y espiritualmente para mí eso es muy fácil de comprender, ¿no? Tú no eres tú y tus ancestras, eres tú y tu linaje, eres tú y... Entonces yo no voy sola por la vida, yo voy con mis ancestras, entonces cuando yo físicamente no esté es porque seré parte de las ancestras, ¿no? Entonces eso es lo que hay después y antes, ¿no? Antes del nacimiento y después de la muerte lo que hay es eso, ancestralidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Al final, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí. ¿Estabas ahí con curiosidad? Hombre, es que me daba muchísima curiosidad esta conversación, pero me ha gustado mucho. ¿Sí? Es la primera vez que digo públicamente que ya no estoy en la CUP y que se han portado mal conmigo, que lo sepas. Toma ya. Hombre, es que tengo 24 denuncias. 24. Por delito de odio, por amenazas de muerte, por todo. Está en el Supremo mi caso ya. ¿Ah, sí? Oh my God. La está ni se la espera, ¿sabes? Claro, amiga. Ha sido un desengaño político muy fuerte, ¿sabes? Porque mi discurso viene siendo así desde hace 1000 años, ¿no? Entonces, claro, tú me pones en un foco, ¿no? Alcaldía de Barcelona y yo te digo, mi discurso es el que es. O sea, tú no puedes controlar mi discurso, no puedes poner un bozal, no me puedes nada. Si tú me pones ahí a mí, ¿no? Por esto que decíamos antes, de ¿por qué quieres hablar conmigo concretamente? Si tú me pones ahí es porque haces esa apuesta, ¿no? Vamos a esto, esta es la cosa. Vamos a hablar de memoria colonial, vamos a hablar de antirracismo político y vamos a hablar de anticapitalismo racial. Y entonces, cuando esto pasa, desaparecen. Pues espero que dentro de unos años me regales algún pastel. Porque significa una cosa. Ya estarás ahí habiendo conseguido alguno de los objetivos. Igual ya sabes que en nuestra vida no vamos a poder cambiar todo lo que queremos. Pero un abolicionismo de los 100 que quieres cambiar igual se consigue. Sí. Yo con abolir el capitalismo ya está. El resto, mira. Hombre, ese es un tema. Si tengo que elegir cada día es más... Sí. Si tengo que elegir uno, abolish everything, pero el capitalismo... Digamos que se lleva como muchas cosas también por delante, ¿no? Bueno, va a ser casi obligado, yo creo. Yo creo que sí, porque los recursos... O sea, bueno, ahora... Los recursos se acaban. Los recursos se acaban. Y al final o lo haces o se acaba. Sí, por eso está ahora Trump, ¿no? Con todos los presidentes africanos ahí viendo que puede rascar, porque Burkina ha cerrado el oro y los minerales. Dice que ya no vende más fuera. O sea, claro, como todos empiezan a hacer lo mismo, Europa is dying. Se inventarán alguna guerra a causa de... Sí. Pero bueno, tengo fe en el continente africano, más que en la gente de aquí. Tengo fe en el continente africano. Porque la idea de posibilidad de futuro es más grande, ¿no? Entonces, al final, el núcleo de las revoluciones no es cuanto peor estás, bueno, es que la sino cuanto más posibilidades. La comodidad siempre apalanca a cualquier persona y la dificultad siempre te hace buscar soluciones. Entonces... Sí,
Pero también creo que cuando estás en el fondo más tal y no ves posibilidad de cambio, eso es lo que mata una posibilidad de revolución. O sea, no porque estés muy mal vas a desear estar mejor, porque puedes desear estar mejor y ver que no es posible y que entonces no haya fuerza en ese pensamiento, ¿no? Pero si existe una posibilidad a la que te puedas agarrar como futuro, ¿no?, vivible, esa es tu fuerza. La capacidad de imaginación que puedas tener en que es posible cambiar. Porque si no crees que es posible cambiar, no vas a poder. Si no crees que es posible cambiar, estás muerto. Entonces hay que creer muy fuertemente en que es posible. La esperanza es una disciplina. Thank you very much. Esperanza es una disciplina. Hagamos el cerdo y no la gallina. Ay.